El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre el 0,0% y el 1,075% en peso de su composición dependiendo del grado. El acero no es el mismo que el hierro y ambos materiales no deben confundirse. El hierro es un metal relativamente duro y tenaz con un diámetro, con temperatura de fusión de 1535 grados y un punto de ebullición de 2740 grados. La formación de metales en el método principal para hacer metal para productos y productos semiacabados. El 90% del metal fundido se procesa mediante diferentes métodos de conformado por metales. Las propiedades plásticas se utilizan durante el proceso de formación de metales y el desarrollo de la fabricación metalúrgica ha dado un lugar de aparición de nuevos tipos de conformado de metales en los que se combinan de fundición y endurecimiento por reducción de metales. En los fundamentos de la deformación plástica de metales ferrosos y no ferrosos y sus aleaciones, los tipos de conformado de metales. El laminado es el tipo de conformado de metales más utilizado y más eficiente, que consiste en la deformación del metal mediante rodillos rotativos. Entre el 75 y 80% de la cantidad total del metal fundido se procesa mediante laminación. El proceso de laminado transversal, los rodillos giran en la misma dirección, la palanquilla se alimenta en dirección axial y recibe el movimiento de rotación en contacto con los rodillos. La palanquilla se retiene en rollos mediante un dispositivo, en especial durante el proceso laminado y reducción por rollos. Las propiedades mecánicas de los metales. Son deformaciones durante la conformación del metal en caliente y tanto frío, que dependen de las propiedades mecánicas de los materiales procesados, que a su vez dependen de la naturaleza del metal, así como de las condiciones de deformación, o sea, su temperatura o su grado, y su velocidad de deformación. Es resistencia, la elasticidad, la plasticidad, es el impacto y dureza, se refieren a las propiedades mecánicas. Por ejemplo, en su resistencia interpreta su capacidad para soportar sin daños las cargas aplicadas a los que el metal sean sometidos o las tensiones no exceda algún valor límite para el metal. También hablaremos acerca de la formación en metales fríos. Por ejemplo, como es habitual, los metales están formados por una gran cantidad de cristales en diferentes formas, tanto pequeños y que se denominan granos. Los granos se combinan entre ellos como un todo único por las fuerzas de enlace interatómico. El segundo mecanismo de deformación plástica es el hermanamiento, que presenta el cizallamiento de la parte del cristal con formación de espejo de una parte del cristal con respecto. También podemos observar con mayor frecuencia a temperaturas más bajas, así como a impactos de carga. También hablaremos acerca del endurecimiento de metales. La deformación plástica del metal provoca no solo en el cambio y la forma, durante el proceso de trabajo del plástico en el frío, sino también en el cambio de las propiedades físico-mecánicas y químicas del metal. Sus características, que es de resistencia, su resistencia aumenta con el aumento del grado de deformación y las características plásticas disminuyen. La resistencia eléctrica aumenta y la resistencia a la corrosión y la conductividad termina disminuyendo. La conductividad magnética está disminuyendo y la fuerza coercitiva está aumentando. El endurecimiento durante la deformación permite regular las propiedades finales de los productos metálicos dentro de amplios límites, como por ejemplo la formación del plástico, o al realizar la formación del plástico adicional genera la necesidad de un tratamiento térmico del metal para renovar las propiedades plásticas y reducir la resistencia de la deformación. También hablaremos acerca de la formación del metal caliente, que se realiza en estado calentado para disminuir la resistencia de la deformación y aumentar la plasticidad del metal trabajado. Por ejemplo, el aumento de temperatura no superior, la temperatura de fusión del metal en escala absoluta, que no provoca cambios en la estructura del metal, pero la aceleración de los procesos es de la difusión contribuyente a la curación.
que de los defectos estructurales y caída de tensiones internas en el metal. Y eso, también hablaremos acerca de la fricción externa de contacto. Esto nos habla, dice que la resistencia se origina durante el desplazamiento de un sólido a lo largo de la superficie del otro, se denomina fricción externa o de contacto. O sea que la fuerza de resistencia al desplazamiento relativo de sólidos se llama fuerza de fricción y el vector de la fuerza de fricción se ubica en el plano del contacto de los sólidos y se dirige hacia el lado opuesto a la acción cortante. También el estado de tensión y de formación en los procesos dice que de todo tipo de conformado por metales se caracteriza por el esquema definido de acciones de tensiones y de formaciones. Por ejemplo, durante el proceso de prensado de la palanquilla deforme y todos sus volúmenes elementales se encuentran en condiciones de compresión uniforme. En conclusión, en la industria del acero es una de las más importantes en los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. En los últimos, esta industria a menudo constituye la piedra angular de todo el sector industrial. Su impacto económico tiene una gran importancia como fuente de trabajo y como proveedor de los productos básicos requeridos por muchas otras industrias como construcciones, maquinarias,